Buenas noches. Con base en lo que ha venido aconteciendo con relación al COVID-19, he sido movido, he tenido la inquietud de hacer algunas reflexiones en torno a esto, desde cómo debemos responder como iglesia, como comunidad de fe, ante esta situación, qué ofrecerle a nuestra feligresía como pastores, qué ofrecerle a nuestro equipo pastoral, qué ofrecerle también a la sociedad en general. Y bueno, pienso que una de los grandes dilemas o de las grandes problemáticas de esta situación es el miedo, y ese miedo generalizado. Hace 8 días, tal vez, un poco antes, recogí a mi hijo del colegio para traerlo a casa a almorzar, y particularmente me dijo: papi, tengo miedo. Se subió al carro y me dijo: papi, tengo miedo. Y ¿de qué tienes miedo, hijo? Me dijo: del coronavirus. Y eso me preocupó, y me preocupó bastante. O sea, sin lugar a dudas, hay mucho miedo, hay mucho temor. Este primer trimestre del año ha sido bastante convulsionado, nos ha generado muchos conflictos, mucha incertidumbre, ha tomado por sorpresa a todos, a la economía, a los científicos, a los epidemiólogos, a los virólogos, a todos los que tal vez tendrían la facultad de trabajar con esto. Ellos mismos fueron tomados por sorpresa, la sociedad en general, la iglesia, todos hemos sido tomados por sorpresa, y particularmente redes sociales, medios de comunicación, las charlas banales de café, saturan de información y desinformación que no ayuda mucho tampoco en todo este asunto. Yo recomiendo que nos informemos ojalá con las páginas serias, la OMS, con aquellos que nos dan elementos de valor científico e importante, y que nos dan estadísticas serias en torno a todo lo que está pasando en el mundo. Pero por favor, escuchemos a los que nos brindan esperanza. Hoy la sociedad tiene miedo, la sociedad no solo colombiana, sino la sociedad en general, la sociedad mundial, las comunidades mundiales, las ciudades, los países, los continentes, todos hemos sido alcanzados por este virus, y hay miedo, pánico generalizado, temor por el futuro de los países, el futuro de las ciudades, el futuro de las familias, el futuro de los individuos, el futuro de cada uno de nosotros. Y esto produce desesperación, sumado a una constante tentativa de que la muerte nos está rondando. El doctor Manuel Elkin Patarroyo dijo en entrevista con RCN el 22 de marzo que el pánico puede producir más muertos que la misma pandemia. Y el doctor Antonio Cruz, que es biólogo español, cristiano también, publicado por CLIE, también dijo algo similar, casi en la misma fecha. Él dijo: el pánico, la histeria colectiva, el acopio innecesario de provisiones, la ansiedad, el egoísmo, la creación de hipótesis conspiratorias, etc., no mejoran en nada la situación, más bien la empeoran. Así que nos están diciendo: no tengan miedo, no es el pánico la solución, el miedo puede generar más muertos, nos dicen estos dos científicos y expertos en el área. Pero surge entonces una pregunta: ¿cómo superar el miedo? ¿Cómo superar el miedo? Y para eso podemos recurrir a las Sagradas Escrituras. Las Escrituras nos presentan un relato en el Evangelio de Marcos, en el cual los discípulos junto a Jesús van a una barca, se suben a una barca para pasar a la otra ribera, al otro lado del mar de Galilea. Y de repente se levanta una tempestad insospechada que amenaza con inundar la barca, que amenaza con destruir la vida de los discípulos de Jesús. Y aunque estos discípulos de Jesús eran pescadores, esos discípulos de Jesús eran expertos, esos discípulos de Jesús sabían torear el agua, sabían manejar el agua, sabían estar en el agua, no obstante ellos tuvieron temor ante esta tormenta, temor por su vida. Estaban desesperados, tenían muchísimo miedo. Pero mientras eso sucedía, Jesús estaba durmiendo, seguramente cansado de la jornada, de haber estado sanando, de haber estado enseñando. Estaba durmiendo plácidamente en la parte de atrás de la barca. Y eso me hace pensar un poco en este momento actual. Parece que Él estuviera dormido, parece que estuviera aislado de nuestra realidad, distante, desentendido de nosotros. Parece que el Señor durmiera mientras el mundo se sume, casi que se consume en
una pandemia que atormenta la vida de muchos. Así que los discípulos decidieron despertarlo. Y estrepitosamente, seguramente llenos de miedo, fueron, lo movieron, le dijeron: ¿qué te pasa? Oye, despiértate. Y le hacen una pregunta supremamente importante que encontramos en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Les dice: ¿no te importa que perecemos? Es la pregunta de los discípulos a Jesús. Oye, ¿no te importa que perecemos? ¿No te importa que estamos muriendo? Y esta pregunta está cargada de una sincera preocupación. Y me gusta parafrasearla de esta manera: ¿es que no te importamos? ¿Es que no nos amas? ¿Es que no amas a la humanidad? Y ante esta preocupación de los discípulos, Jesús se levanta y con su palabra detiene el mar y enmudece al viento. Y dice el texto bíblico que inmediatamente se hizo bonanza, que inmediatamente hubo tranquilidad y retornó la paz. Eso es sumamente interesante, porque Jesús hace dos cosas que son increíbles, como lo dice el pastor Timothy Keller en su libro La Cruz del Rey. Lo primero que hace es, con una palabra sencilla, detiene un huracán. Y lo segundo, supremamente interesante que es que el mar y el viento, la tormenta, se somete a él como un niño pequeño. El sueño de Jesús no denota quietud, ni inacción, ni desentendimiento de las realidades humanas. No. El sueño de Jesús significa que Él está confiado en el Padre, que Él está descansando en las promesas del Padre, que Él sabe que el Padre tiene el control de todas las cosas. Y entonces está tranquilo, porque está seguro. Ese es el sueño de Jesús. El sueño de Jesús denota entender que Dios es soberano, saber que es soberano y que en la soberanía de Dios, el Dios que es soberano, tiene control sobre la naturaleza y que ese Dios se manifestará y manifestará su poder en favor de nosotros. Así que Jesús se levanta como el Dios soberano y con una sencilla palabra detiene la tormenta, la cual se somete a Él como un niño pequeño. Eso es bien interesante. Estamos atravesando por algo insospechado, una cuestión supremamente complicada, difícil de entender, con muchos temores de salud, de economía y de una cantidad de cosas más. Estamos convencidos que el mundo nos va a cambiar. Estamos convencidos que la vida como la habíamos entendido hasta hoy va a cambiar. Eso está claro para todos. Pero hay algo que tiene que estar más claro, que más allá de la incertidumbre, nuestras vidas están en las manos de Dios. El Señor está con nosotros en la barca. Y el Señor que está con nosotros en la barca nos invita a estar confiados porque Él tiene el control, porque Él es soberano, porque Él es Señor sobre la naturaleza y es Señor sobre todas las cosas. Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios soberano, Él es el Dios que tiene el control. Así que Jesús se levanta y les hace ahora una pregunta a sus discípulos. Y les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Y les hace una segunda pregunta después: ¿aún no confían en mí? ¿Aún no confían en mí? ¿Por qué tienen tanto miedo? Quizás debamos hacernos esa pregunta hoy, queridos pastores, queridos hermanos, querida comunidad en general, amigos que van a tener acceso a este video. ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Acaso no confiamos en Él? Es muy interesante eso porque los discípulos habían experimentado junto a Jesús, viéndolo ya hacer milagros, viéndolo ya hacer manifestaciones. Ya Jesús había de alguna manera mostrado su poder a los discípulos. No obstante, ellos tienen muchísimo miedo y la pregunta de Jesús es: ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? ¿Acaso no confían en mí? Y esto es bastante interesante, bastante interesante. ¿Y por qué es tan interesante? Porque la fe y el miedo son dos opuestos. Y la manera de vencer el miedo es depositando nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Mis amados, Él no nos salva de las tormentas de la vida, sino en las tormentas de la vida. Dios no te va a exceptuar las tormentas, no se lo va a hacer a nadie. Él no nos salva de las tormentas, sino
en las tormentas, como bien lo dice Arana en el comentario bíblico contemporáneo. Él nos salva en las tormentas. Así que nuestra confianza en Dios debe trascender el tiempo, debe ir más allá de las circunstancias, porque Él sí nos ama. Ahora, que Él nos ame no significa que no nos van a pasar cosas malas. Que Él nos ame no significa que no vamos a tener situaciones difíciles. Que Él nos ame no significa que nos va a evitar momentos de dolor, de enfermedad, de necesidad. No significa eso. En medio de todas esas situaciones experimentaremos su amor. Por eso dice el libro de Isaías: en toda angustia de ellos Él fue angustiado. Y una buena lectura del Salmo 91, que es el Salmo de la protección, al que hemos acudido en medio de esta pandemia para decirle: y ninguna plaga tocará mi morada. También ese salmo, al final de sus versículos, dice: con Él estaré yo en la angustia. Eso quiere decir que atravesaremos por la angustia, pero la angustia no nos destruirá, no nos dañará, las situaciones no nos dañarán, porque Él nos ama, Él está con nosotros, Él tiene el control y Él cuida de nosotros. Así que no hay tormenta, no hay pandemia que nos pueda robar eso. No hay tormenta ni pandemia capaz de quitarnos la paz y la confianza que debemos tener en Él, porque Él nos ama. Y esta acción de Jesús en la tormenta, de detenerla, es una manifestación de su poder, pero es una manifestación también de su amor. Y por eso podemos confiar plenamente en Él. Ahora es curioso, porque después de que Jesús hace esto y hace esa pregunta para decir: si ustedes pueden confiar en mí, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que venga, ustedes entonces pueden estar confiados. Curiosamente entonces surge una tercera pregunta, y es una pregunta que se hacen los discípulos para sí mismos: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Pienso que en momentos como este que estamos viviendo, con tanta información y desinformación que llega a nuestros oídos, esas voces apagan la voz de Dios muchas veces, pero también lo que vemos y lo que oímos hace que nuestros sentidos se enfoquen ahí y nos hagan perder de vista quién es Él. Ellos no lo sabían, los discípulos no lo sabían, ellos no lo sabían, nosotros sí lo sabemos, porque nosotros tenemos todo el relato de Marcos, todo el relato de los evangelistas y toda la revelación bíblica. Ellos no, se estaba construyendo. Jesús recién había aparecido. Ellos tenían mucha incertidumbre de quién era ese Señor, pero surge una pregunta importante que se va a contestar medianamente en el capítulo 8, cuando Jesús mismo pregunta: ¿y quién dicen los hombres que soy? Y luego les dice: ¿y quién dicen ustedes que soy? La respuesta de Pedro es: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y esto es supremamente importante: tú eres el Rey que ha venido a salvarnos. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que el coronavirus se inclina ante él? ¿Quién es este que tiene el poder para salvar a las naciones? Que tiene el poder para salvar al mundo. ¿Quién es este que sí se interesa por las realidades y por las vivencias y por las situaciones de sus hijos, pero por las situaciones de toda la humanidad, pero por las situaciones de toda la creación, las plantas, los animales? Ahora mismo en Colombia están diciendo que hay un grupo de animales que están en un zoológico con peligro de abastecimiento alimenticio. O sea, Dios está en control, señores, de todo esto, y estamos convencidos y tenemos que estarlo, y ese es el mensaje que tenemos que darle a las personas: que Dios está en control, que esto no se ha salido de sus manos, que Él no está absorto ni alejado, que Él no nos dejó y se fue. Él está con nosotros, caminando con nosotros, trabajando en medio de nosotros, a través de tantas manos de médicos, de tantas manos de enfermeras, de tantas manos de oficiales, de tantas manos de personas de Cruz Roja, de personas de diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales, de tantas manos de hombres y mujeres de Dios. Claro que sí, porque aunque hay hombres y mujeres de Dios que tal vez están diciendo cosas medio extrañas,
Como pasa en todos los escenarios, también hay muchos hombres y mujeres de Dios que están recolectando mercados, que están recolectando las cosas que se necesitan, que están llevando atención espiritual, que están llevando terapia emocional, que están llevando comida y alimento a los ancianos, a las familias que no tienen, que están desabastecidas, que están orando y brindando esperanza a las personas. Pero por supuesto que sí, este no es un momento para nosotros generar más divisiones, es un momento para unirnos a trabajar. Y ese será un tema que trabajaremos próximamente. Ese es un segundo tema, el tema de la comunidad, cómo afrontar esto como comunidad. Pero hoy es categórico y es supremamente importante decir, señores y señoras, pastores, hermanos, amigos, comunidad en general, nacional e internacional, comunidad del mundo entero, Dios está en control. Y el Dios que entra en control nos ama, nos ama, nos ama. Y cuida de nosotros. Y esta pandemia, claro que nos va a cambiar el mundo, pero lo que tenemos que saber es que aunque el mundo cambie, Dios está con nosotros. Confianza. Confianza. La confianza expulsa el miedo. En medio de esta pandemia, Él se levanta para darnos paz, para darnos tranquilidad. Podemos confiar en Él. Él es el Rey. Él se dio por nosotros para nuestro bien. Y ese acto de darse es un acto eterno. El antídoto contra el miedo es la confianza en Él. Y la confianza es el resultado de saber que Él nos ama. Y Él nos ama. Porque se dio por nosotros, porque se hizo humano por nosotros, porque entregó su vida por nosotros y porque se levantó venciendo a la muerte, el símbolo profundo de la resurrección, para que nosotros sepamos que hay esperanza y que hay victoria ante todas las situaciones difíciles de la vida. Toda tormenta que tú y yo vivamos, ya Él la ha vivido y entonces Él nos dará la paz y la seguridad para afrontarlas y para vencerlas. Pero debemos tener confianza. En medio de cualquier tormenta, de cualquier pandemia, no hay razón para temer, porque Él nos ama y podemos confiar en Él. Dios lo bendiga.